qué el fin de la abundancia? Porque es una gran mentira, es un apaño. Si a mí me dan igual las siglas, a mí lo que me interesan son por un lado las propuestas y luego los hechos. Cuando la burocracia es muy enorme, tiene muchos procedimientos y muchos pasos y muchos intersticios, es un lugar ideal para que la corrupción haga acto de presencia. Yo creo que hay corrupción en la Unión Europea. Yo creo que la alargada sombra de China planea sobre Bruselas. La mayoría piensa que no, que esto de la emergencia climática es una exageración, que además es poco conveniente plantear en esos términos porque al final se produce el efecto rechazo. Este sistema de pensiones es insostenible. Pero es una cuestión puramente, yo creo que de matemáticas. Nos genera un agujero de 60.000 millones de euros y que hay que pagar encima con impuestos que además no van a alcanzar. Y lo único que hacen es encima que nos van a pagar los impuestos los chavales que ya están asfixiados sosteniendo las jubilaciones de sus mayores. Como publicista, ¿cómo hacemos para vender esa entrevista? Esto tenemos que hacer algo así como... ¿Qué podemos ofrecerle a la gente para que se quede con nosotros un rato más? Porque tiene un misterio final que hay que descubrir. Hay un misterio. Y además que es un misterio que afecta al que lo vea y al que no lo vea. Por lo tanto, más vale verlo, ¿no? O sea, que al final de la entrevista se va a desvelar un misterio importante. Importantísimo. Yo no lo digo así medio en broma porque soy así, pero también es en serio. ¿Ah, que es en serio lo del misterio? O sea, Hombre, hay un misterio. Vale. Claro, ya está la gente enganchada. Bueno, no lo sé. La gente no lo sé. ¿Qué mundo el de la publicidad, eh? Bueno, es un mundo bastante honesto. ¿Ah, sí? Es un mundo honesto, sí. Sí, porque al fin y al cabo todo el mundo sabe que vienes aquí a vender algo. Es decir, tu propósito es vender. No estás diciendo, no, yo soy, no sé, un salvador de patrias, porque amo mi país, a mi sociedad y a mi gente y vengo aquí a salvaros. No, un publicista viene aquí a vender lo que le digan que hay que vender, lo que pueda vender. ¿Tú qué vendes? Pues yo no vendo ahora mismo nada. Yo, en todo caso, soy un consumidor. Ahora mismo me he pasado al otro lado, consumo de todo, sí. Vale. ¿Qué diferencia hay entre la publicidad y el marketing? ¿Tú diferencias? Sí, yo creo que por lo menos es que hay una rivalidad obvia. Yo no lo sé ya si hoy en día sigue existiendo exactamente la misma rivalidad, pero entre publicista y marketingiano había la rivalidad de que el publicista siempre ha aportado lo que llamamos nosotros el factor X. Ese salto cualitativo, sí, que no te dan los datos y que es un poco un salto de fe. Entonces es el mover el punto de la parte creativa. ¿Y entre la publicidad y la propaganda? Bueno, yo creo que la propaganda es una cuestión muy parecida a la publicidad. Lo que pasa es que la publicidad yo creo que es bastante más aseada que la propaganda. Intentamos tener también un punto tenemos hasta directores de arte para hacer las cosas, es decir, nos preocupamos por la estética. Y la propaganda es aquí te pillo, aquí te mato, es decir, no tiene ningún tipo de poesía, ¿no? De tu carrera, ¿qué es carrera en el mundo de la publicidad? Digo, ¿qué es de lo que más orgulloso estás, de lo que más recuerdas? Pues mira, aunque no parezca lo más llamativo, lo más orgulloso que estoy es de haber organizado un follón de 3 pares de narices en 24 o 48 horas para la llegada del 3G a España. Es decir, a través de un consorcio de empresas. Y esa llegada del 3G, de lo que hoy en día ya todo el mundo conoce, ahora ya estamos por el 4, por el 5, vete a saber por dónde estamos, pero en aquel momento fue una revolución. Y tener que trabajar asociadas con un montón de grandísimas empresas, para mí es un momento muy dulce. ¿La comunicación puede ser un arma de destrucción masiva? Sí. Sí, pero sobre todo, más que por lo que dices, por lo que no dices. La comunicación, yo creo que a veces, tú eres periodista, y seguramente pues alguna vez te habrás encontrado, o espero que no, igual no, que a veces es más importante o preocupa más que no digas algo a lo que digas. Es decir, que se paga más porque no se diga algo que por colocar alguna información de forma más o menos destacada. Yo creo que a veces el silencio es lo más caro que hay. ¿Sabes bien, Javier? Porque creo que has visto alguna entrevista del Purgatorio. Soy fan. ¿Es fan? Sí. Pues entonces, tendrás que hacer una entrevista dura para que no se note que hay como una complicidad. No, entonces no. Entonces no eres fan. No, ya no soy fan, yo soy una persona... Es una decisión táctica. Es una decisión táctica esta, ¿eh? Claro, porque sabes que a veces en la entrevista, cuando se lleva uno bien con el entrevistado... yo es la primera vez que puedo decirlo que hablamos salvo por teléfono para concertar esta entrevista. Exactamente. Así que tampoco es que seamos íntimos. Íntimos.
Pero es fan del purgatorio, ¿qué le vamos a hacer? No, Claro, pues no todo el mundo es perfecto. Cuando alguien hace una cosa bien hecha, pues hay que ser fan. ¿Sabes? Sabes bien que preguntamos en este introito de la entrevista por la relación con la fe de los invitados. ¿Tú cuál tienes? ¿Cómo es la tuya? Yo soy cristiano. Yo tengo fe. Es un salto de fe muy difícil, Sí. del que a veces, pues como todo el rato, como cualquier persona con sentido común y con racionalidad, dudas y dudas. Pero al fin y al cabo, yo sí tengo fe. Sí. Soy cristiano, soy una cosa muy clásica, no tengo cosas raras. Javier Venegas, bienvenido al Purgatorio. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Ha venido en moto, Sí. surcando los mares, mares autopistas me refiero, mares de alquitrán. Sí, los mares de alquitrán y de socavones. De socavones, sí. Sí, porque Ahí también... siempre hay socavones, siempre hay obras. No, ahora hay más socavones. Hay más socavones que Sí, obras. yo creo que el país se nota que está un poquito deteriorado. Sí. También ahí. También en las carreteras. ¿eh? Sí, parece que no, pero es verdad. Hay cosas que se notan. Se notan. Bueno, Javier es, como digo, publicista de formación, aunque después se ha dedicado a escribir, me gusta mucho escribir. Periodismo lento también. Sí, me gustan las cosas que son análisis largos y que sobre temas apasionantes y que buscas... Hay que hacer una buena prospección ahí, ¿no? Y también escribe libros. Sí, bueno. Varios. Sí. Y de hecho... Panfletos. Bueno, libros. Bueno, Panfletos propaganda, tampoco. encuadernada. Libros como No tendrás nada y no serás feliz, que acaba de publicar hace unas semanitas, que es tu última criatura. Sí, es la última, pero es la penúltima. Ah, la penúltima. La penúltima, todavía, porque tengo uno en la cabeza que me está dando mucha guerra, pero que es el que más me apetece escribir. ¿Sobre qué va? Sobre este país. Sobre este país. Sí, sobre... es una historia que voy a intentar desarrollar y cercana para que cualquier persona que sea española o viva en España se identifique rápidamente con esa historia. Bueno, No tendrás nada y no serás feliz es la penúltima creación a la espera de que salga la otra. Si Dios me deja. Tuviste una película que se llama Network, ¿la recuerdas? Una película que se llama Network. Sí. Dirigía Sidney Lumet. Sí. Sobre al principio era un presentador de telediario que lo despedían y decían, bueno, mira, te dejamos que te despidas de tu audiencia. Y entonces el tipo llegaba hacía un speech, ¿no? al plató mojado, sudado, una gabardina, y llegaba un momento, hacía un speech y llegaba un momento en el que decía, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo, decía. Y usted, señora, señor, salga al balcón, salga a la calle y dígalo, y grítelo. Y es una escena muy mítica de Network. Sí. Javier Venegas podría decir esto de estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. A ratos, no, pero yo creo que tal como están las cosas, sobre todo ahora mismo en España y también en el mundo, yo creo que bajar los brazos es un lujo que no nos podemos permitir. Es decir, yo no creo que haya opción a decir estoy harto. Puedes decirlo, yo lo digo muy a menudo, pero es una forma retórica de quejarme, ¿no? Pero no podemos bajarnos los brazos, ¿no? Bueno, No tendrás nada y no serás feliz. ¿Por qué surge este libro o de dónde nace este libro? Pues este libro nace de una polémica, de una frase que se pronuncia en el foro de Davos, Foro Económico Mundial, creo que de 2016, hablo de memoria, y la pronuncia una exministra danesa, que es un poco, digamos, el leitmotiv de un artículo que ella publica y que luego se republica, ¿no? En una publicación y tal, y que da lugar a una polémica enorme, ¿no? Una polémica enorme digamos, de las personas que lo escuchan, porque lo escuchan en el foro en el que lo escuchan y la producen en un momento en el que la gente ya creo que ya está con la mosca detrás de la oreja. Ya estábamos escuchando aquello de que comer bichos iba a ser una opción estupenda. Ya estábamos escuchando también, bueno, viendo, por ejemplo, la persecución del vehículo privado. Yo lo llamo persecución, podemos argumentarlo como queramos, pero es una persecución. Las dificultades de la gente joven de tener un empleo estable son cada vez mayores. No sé, el crecimiento de la renta disponible o la prosperidad en Europa lleva, sobre todo en Europa, lleva mucho tiempo estancada. Muchísimo tiempo estancada. Yo creo que además hay una fecha maravillosa que es el año 1973, en donde se desacopla y se ve clarísimamente lo que es el crecimiento económico global y lo que son los rendimientos del trabajo, especialmente en Europa. Entonces hay un desacople en ese momento, es un momento muy crítico y muy curioso. Entonces yo creo que surge todo eso en un momento en el que la gente está muy reactiva
muy reactiva y a partir de ahí se genera una gran polémica. Y no es una frase del todo inocente. No es una frase inocente. Yo creo que quien la pronuncia tampoco es que quiera robarnos y convertirnos en esclavos, pero el entorno en el que se pronuncia sí es un entorno peligroso para mi entender, donde ya hay una cosa que se llama el decrecentismo, del que también hablo en el libro, una doctrina, una serie de doctrinas económicas que nos quieren convencer de que no hace falta crecer ni que haya un crecimiento económico para que mantengamos la prosperidad actual, lo cual es un absoluto disparate, ¿no? Con esto del no tener nada y no será feliz, se habla de este decrecentismo. ¿Tú crees que esta sí es una propuesta seria, formulada, desde, por ejemplo, desde Europa? Bueno, es que a mí me parece una aberración. Es decir, y no creo que sea el único, ¿no? La productividad, el crecimiento, incluso el crecimiento demográfico. Es decir, hay una serie de factores que son muy importantes para la prosperidad. Yo no soy un experto economista, pero vamos, algo he leído sobre el asunto y algo conozco, digamos, práctico, ¿no? De experiencia práctica. El decrecentismo, fíjate lo que será, que el decrecentismo es un movimiento pseudoacadémico. Para mí es como la teoría Kerr y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la quieren vestir con los fastos de la academia, pero en realidad es aceite de serpiente, charlatanería, ¿no? Sí. Pues fíjate cómo será que está en Alemania, es el epicentro de ese desarrollo académico de la teoría del decrecimiento, ¿no? De cómo hace compatibilizar, digamos, la decadencia económica con la estabilidad y el bienestar. Fíjate, hasta el punto de que en Alemania se están abriendo departamentos y cátedras, es decir, tienen dotaciones presupuestarias, profesores, movimientos, es decir, el estudio del decrecentismo a mayor ritmo que las ingenierías. Entonces ya nos dice algo. También es verdad que hay que ver cómo está Alemania ahora mismo. Igual tiene algo que ver, ¿no? Lo mal que está Alemania con este tipo de cosas, ¿no? Con esto del decrecentismo, he recordado una frase de Macron en 2022 que decía algo así como que había llegado el momento del fin de la abundancia. No sé si tú recuerdas aquello de Macron, había que repensar, una especie así como de repensar el capitalismo, una especie del fin de la abundancia. Eso es una clave que ha sacado, me encanta que la haya sacado. ¿Por qué el fin de la abundancia? Porque es una gran mentira, es un apaño. Es decir, lo que no hay el fin de la abundancia, lo que hay es el fin del modelo socialdemócrata que ha imperado desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente hoy en día. Que es un modelo que quiebra con la crisis del petróleo, es donde ya de repente se le ve el cartón, y que es un modelo que no ha funcionado bien por sí mismo, sino porque ha tenido a favor una serie de factores fundamentales. Una energía abundante y barata, un crecimiento demográfico, un baby boom, un Estados Unidos como inversor en Europa potentísimo y además como policía y salvaguarda que nos ha ahorrado mucho dinero en seguridad, que nosotros la hemos gastado luego en estados de bienestar. Hay una serie de factores que son decisivos. Luego también una cosa que nos ha mantenido muy unidos relativamente, fue la Unión Soviética, que era, digamos, una fuerza centrípeta. Un enemigo común. Claro, un enemigo común que mantenía las cosas ordenaditas, ¿no? Había discrepancias, pero cuidado porque nos estábamos jugando contra el ogro, contra un monstruo. Todo eso desaparece, ha desaparecido. Es que no existe. Podríamos acceder a las materias primas sin apenas competencia. Es decir, había una serie de combinaciones. Todo eso ya no existe. Eso no existe ya. La energía ni es abundante. Bueno, es abundante, pero quieren que no sea abundante, ¿no? Pero no es barata. Es cara, y cada vez más cara. Y además hay crisis relacionadas con la energía, periódicas. Nos cuesta mucho acceder a las materias primas que son fundamentales. De hecho, nosotros mismos nos prohibimos hacer prospecciones. No tenemos hijos. Es decir, el sistema de bienestar que se sustentaba en una competitividad y una productividad basada en esos vientos favorables ya no puede sustentarse en eso. Y ahora nos quieren convencer de que el sistema no hay que cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es renunciar a esa bonanza de la que hemos vivido. Es decir, pero ellos, como dice Macron, nosotros no nos movemos, ni el sistema se va a mover. Lo que tú vas a hacer es empobrecerte por nosotros. Y esa es la gran lucha de este libro, ¿no? Claro, de hecho, le sacaron después a Macron unas imágenes, creo, veraneando con el yate y con tal y cual, y dijeron, la abundancia, el fin de la abundancia, ¿para quién? Claro, es decir, la virtud que nos va a salvar es la pobreza, tu pobreza, no la mía. Claro, pero de esto se habla en el libro, tengo por aquí el fragmento del libro, dices,
algo así como, debemos no ya renunciar a los motores de explosión, sino idealmente pues, a los vehículos privados, sean eléctricos o troncomóviles, como el de los Picapiedra, renunciar a comer carne o al turismo low cost, a poner la calefacción en invierno, a tener hijos. Siempre es, de hecho los sacrificados son los otros. Esto como decía Sartre, ¿no? El infierno son los otros. Sí, claro, Pero aquí los sacrificados siempre son los otros. Claro. Claro, cuando se habla de eso, del fin de la abundancia o del sacrificio que debemos hacer, claro, a un empresario pequeñito, a un trabajador con su furgonetita, tal igual, a ese le pides qué sacrificio y en base a qué el sacrificio. Siempre está en esta gradación de cuáles son los sacrificios y quién debe hacerlo. Claro, por eso yo creo que hacemos a veces un análisis de trazo muy grueso en general, lo hacemos con todo, ¿eh? Pero no lo hace la gente más zopenca, que igual los extrema derechas. ¿No? Es decir, no, yo creo que hay un grupo digamos, de la inteligencia media, que yo llamo, que es la más moderada, que te hace análisis de trazo muy grueso. Entonces, por ejemplo, cuando gana Trump, pues empezamos a dar gritos, ¿no? Entonces, sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Debemos pararnos y tomar posiciones y saber lo que está ocurriendo por nuestro propio bien, ¿no? No antes de gritar. Entonces, esto ocurre también con esto cuando las personas protestan. Por ejemplo, con el Madrid Central, ¿no? O Madrid 360 ahora, ¿no? Es decir, sí. pues hay una especie de desprecio, de verdad, de desprecio. Yo lo he visto, ¿eh? No es que lo imagine, es que me he colado en alguna conversación, en algún entorno político de pasada y he visto cómo piensan los políticos de la gente, a propósito de la gente que lo pasa mal. Es decir, de la gente que, por ejemplo, pues que va jadeando de un lado a otro, con su furgoneta, con no sé qué, sudando, y currando y tal, y de repente pues le han dicho que aquí ya no puedes pasar. O cambias de furgoneta y te gastas 30.000 euros que no tienes, o ya no puedes entrar. Es decir, ya tú estás fuera. Ellos, como bien dices, viajan, usan jets, usan yates, viven una vida que yo no tengo nada en contra de eso, pero lo que tengo en contra es que tú te pegas esa vida y a todo el mundo nos estés poniendo unas reglas que son insufribles. El hecho de, por ejemplo, te pongo un ejemplo y termino con esto. Tú coges Google Maps, ¿vale? Entonces tú te vas a Jalbir. Tú vives en Alonso Martínez y quieres ir... A Jalbir, para la gente que no escuche fuera de Madrid, es un municipio de la comunidad. Sí, un municipio. Es decir, que ocurre en todas las regiones de España, que hay unas ciudades centrales y luego hay una serie de ciudades anexos, satélites y tal. Entonces, es muy importante porque es un trasiego laboral, que la gente va y viene, porque eso es el trabajo de cada día, ¿no? Entonces, si a ti te quitan el coche y te dicen, coge el transporte público, está muy bien. Si tú vives en Madrid, es un transporte público estupendo. Tiene una periodicidad enorme, hay muchas alternativas, pero en cuanto tú sales de lo que es la almendra realmente de Madrid, el transporte público es pues lógicamente no puede ser tan bueno. Entonces, para ti, si vives en Madrid y tienes que ir de un punto a otro de Madrid, pues igual el transporte público está bien, son 20 minutos, media hora. Si tú te vas a Jalbir, ya no es eso, es una hora. Si pierdes un autobús en Jalbir, no esperas 10 minutos. Esperas casi una hora al siguiente, 45 minutos. Entonces, eso multiplicado por los 365 días que tiene el año, la diferencia entre la vida de esa persona que vive en Madrid y el que vive en Jalbir y tiene que trabajar, los dos van y vienen, la diferencia es brutal. Entre pasar un mes y medio de tu vida metido en un autobús, que es tu tiempo, que es tu vida. ¿Tú sientes que la clase política de este país ha traicionado a sus ciudadanos? ¿Estás en serio? Pregúntamelo. Yo creo que los ha traicionado, y no solo los traiciona, sino los traiciona y luego encima los pisotea. Yo creo que completamente. Toda la clase, ¿no diferencias entre PSOE, PP? No, mira, si a mí me dan igual las siglas, a mí lo que me interesan son por un lado las propuestas y luego los hechos. Es decir, son dos cuestiones que son propias de la política. Y yo a mí las propuestas que hacen algunos me parecen espantosas, pero además luego lo que hacen me parece todavía más espantoso. Entonces, me da igual las siglas. Es lo que hacen o lo que dicen o lo que no hacen, lo que juzgo. Me importa muy poco, como sea usted. O sea, por definición, yo intento no ser muy socialista, no soy muy colectivista, pero bueno, tampoco soy enemigo de un socialdemócrata. Es decir, podemos llegar a un acuerdo. Hablas de Europa, hablas de la burocracia. La burocracia es la que ¿tú crees que es el principal problema? O el exceso de burocracia, de regulaciones, me refiero.
a la hora del crecimiento económico de la Unión Europea? Sí. Sí, pero no solo porque sea decir, hay que quitar regulaciones, ¿no? Porque eso todo, como todo, tendría que tener un criterio, ¿no? No vas a decir, voy a quitar 1000, pero ¿cuáles? ¿Por qué? No, el problema no solo es que son barreras de entrada, eso es una cuestión elemental, sino que además son, digamos, puertas para la corrupción, son entradas de la corrupción. Cuando la burocracia es muy enorme, tiene muchos procedimientos y muchos pasos y muchos intersticios, es un lugar ideal para que la corrupción haga acto de presencia. Porque entonces la burocracia tan complicada se convierte en una herramienta discrecional del poder. A ti sí, a ti no. Por cualquier precepto, cualquier clave, por cualquier regla, cualquier pequeña línea, está así, ¿cómo se llama? Cuando te ponen un contrato en la letra pequeña, sí, ¿no? La pequeña. Cuando hablas de las revoluciones, también me ha gustado cuando hablas de los papers. Ay, qué bueno. Que me parece un fenómeno curioso de los papers, estudios en los que los individuos no son personas, sino datos agregados, cifras tabuladas que dan forma a gráficos en forma de quesito, de barras o de dientes de sierra, con los que desdramatizar transformaciones inquietantes como el desplome de la natalidad, el aumento de la inseguridad o la veloz desindustrialización del viejo continente, ¿no? Esto de los papers me parece muy interesante. Pues, ¿lo ha dicho un paper? Sí. Que las personas somos papers. No, bueno, es que te acuerdas, bueno, tú eres bastante joven, ¿no? Sí. Pero vamos, no hace mucho, cuando... Yo tengo una memoria, a lo mejor me acuerdo. No, pues aquella época de los politicones, de los papers, de la política basada en la evidencia. Yo siempre... Los datos. Sí, yo siempre tenía la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque no es tanto que ese tipo del paper, ¿no? Fuera bueno o malo, verdadero o falso, sino que siempre se centraban sobre cosas que estaban predefinidas. A ver si me entiendes. No es tanto que el paper sea correcto o no, sino de... Vamos a hablar de lo que yo diga, ¿no? Es decir, vamos a hablar de desigualdades. Oye, ¿por qué no hablamos de regulaciones? No, vamos a hablar de las desigualdades. Vamos a hablar... Siempre eran temas, digamos, de un lado del eje ideológico, sí, y siempre llevándose el gato al agua, ¿no? Entonces, pero otros temas, como el que has sacado tú, la regulación y la burocratización de la vida, esos no estaban en los papers. Noto en este libro, No tendrás nada y no serás feliz, noto que hay un especial hartazgo por el tema de la industria automovilística en Europa. Hartazgo o decepción o pena por cómo se encuentra la situación de la industria de los automóviles en Europa en beneficio, por ejemplo, de la industria china. Bueno, en beneficio sí, ahora mismo en beneficio de la industria china. Bueno, es que es un tema muy complicado, pero se unen dos cosas. Por un lado, es verdad, es decir, ahora me hace gracia porque todo el mundo está muy molesto con que Trump va a poner aranceles. A mí yo soy antiproteccionismo, pero bueno, por ahora no ha puesto ninguno. Es decir, ha amenazado que va a poner... Bueno, ya empezamos a ver cosas, ¿no es verdad? Que por eso digo que hay que estar tranquilos y luego ir analizando porque ahora se van a ir viendo y entonces sí tomar una posición. Pero decía esto porque Europa, la Unión Europea, tiene el mayor proteccionismo del mundo. Yo creo que es el entorno más protegido que puedes encontrar, ¿no? Es decir, tiene una cantidad... De hecho, Estados Unidos tiene una guerra comercial desde hace tiempo con Europa y los dos se puñetean, pero es verdad que lo de Europa es muy fuerte. Es decir, cereales norteamericanos, no. ¿Por qué? Porque llevan transgénicos. Bueno, ¿Y qué evidencia hay de que eso sea un problema? Es decir, que ¿hay algún estudio científico concluyente de que un maíz que es más resistente, yo que sé, a la humedad, va a no coger moho, entra en tu organismo y mutan tus células y te conviertes en hombre mosca? No, de hecho hay dictámenes que dicen que no, pero no compramos tu maíz, no compramos tus coches, no puedes entrar con tu carne, no puedes... Es decir, no es un arancel, es directamente una prohibición. Entonces, con el coche ha ocurrido, en cierta forma, que se ha protegido mucho la industria del automóvil europea, se la ha protegido muchísimo. Esta misma industria, como estaba sobreprotegida, pues ha tenido un desarrollo, digamos, que no se ha adaptado a los tiempos modernos, tiene unos costes laborales enormes. En Alemania, por ejemplo, fabricar solamente un Volkswagen, solo en costes laborales son 7.000 euros, un disparate, eso ya está muerto. Un empleado normal en Volkswagen, en el grupo Volkswagen, según en qué marca esté, cuesta entre 80.000
y 120.000 euros al año entre nómina y derechos sociales y tal. Y claro, pues han sentido muy seguros y al mismo tiempo se han ido a China a fabricar coches baratos allí, ¿no? Durante mucho tiempo. Para que, con los beneficios de China, han sostenido lo que era insostenible en Europa. Ahora que China se los está comiendo por los pies allí mismo y empiezan a perder ventas, ahora estalla aquí el problema laboral, ¿no? Hay 45.000 despidos, no sé qué. Bueno, y al mismo tiempo me pregunto ¿por qué ha sido también tan tolerante Europa? Por los negocios de nuestros propios empresarios, seguramente, de nuestras propias empresas, pero hay algo más para haber sido tan tolerantes con una industria china que básicamente, sin restarle el mérito, pero una parte fundamental de su éxito ha sido el gasto brutal del Estado chino, o sea, del Partido Comunista Chino, ¿no? Como, es decir, con la billetera, dando dinero a pérdidas a la infinidad de empresas chinas, entre ellas del automóvil. Hay una que se llama NIO, sí, que por cada coche que produce palma $12.000. Y sigue, y está haciendo unas ofertas brutales, ¿no? Es decir, y va a desembarcar en Alemania con precios que si fuera una empresa medianamente bien gestionada y coherente con el mercado, pues su automóvil que va a vender aquí no valdría 19.000 euros, valdría igual 30.000 o 32.000. Ya la cosa sería distinta. Pues yo eso lo digo. Yo creo que hay corrupción en la Unión Europea. Yo creo que la alargada sombra de China planea sobre Bruselas. ¿Tú alguna vez has tenido, esta pregunta es personal, ecoansiedad? No, ansiedad sí, pero eco no. Eco no, ansiedad no has tenido, ¿no? Esta cosa de cuidado que todo se acaba. Sí, no. Cuando vas el mapa del tiempo y lo ponen en rojito, no te entra ahí una cosa de... Sí, hay una enfermedad, una dolencia. La ecoangustia, ¿no? Ecoangustia, que la llaman, ¿no? Que es porque la gente, sobre todo la gente más joven, que claro, están todo el día diciendo que el mundo se va a acabar porque hay un calentamiento y, en fin, vamos a arder en el infierno y entonces el mundo se acaba, ¿para qué vas a vivir? ¿No? Es una especie de angustia, ¿para qué estoy yo aquí? Sí. Si esto se va a acabar, vamos a morir todos por el cambio climático, ¿no? Y es muy, muy bueno por el razonamiento, lo trato creo que también en el libro. Sí. Explico que es muy curioso porque al final tú que eres una persona, no sé, racional y te gusta que te expliquen y balancear razones y evidencias, pues tú quieres que te digan realmente ¿hay calentamiento global? Pues sí, lo hay. ¿Eso va a dar lugar a que el mundo se acabe y que vayamos a morir todos? Eso ya los científicos de consenso nada, para nada. De hecho, si miramos realmente las encuestas de los científicos dedicados al asunto, la mayoría piensa que no, que esto de la emergencia climática es una exageración que además es poco conveniente plantear en esos términos porque al final se produce el efecto rechazo, ¿no? Pero han conseguido eso. Entonces, si tú actúas de forma racional y preguntas y miras y valoras, según esta gente que promueve la emergencia climática, tú tienes un problema psicológico. Estás enfermo. Es decir, no puede ser porque tú tienes un problema de disonancia cognitiva, un problema de entendimiento de la realidad porque no eres consciente del peligro que corres. Es decir, el enfermo en este caso, fíjate, es el que se mantiene sereno, no pierde la cabeza y quiere averiguar qué es lo que está pasando para ver lo que tiene que hacer. Ese es el enfermo. En cambio, el que grita, vamos a morir todos, ese es el que está bien. Porque es consciente del peligro que corre y de que puede morir. Entonces, es una persona racional. Tú eres irracional porque no corres gritando y agitando los brazos. Pues eso de la ecoangustia es, digamos, en cierta forma, casi como una especie de enfermedad benigna, ¿no? Como decir, si tú tienes ecoangustia, es que estás bien. ¿Entiendes? Hablabas de los jóvenes y de lo de la ecoangustia. Este libro también yo creo que va muy encaminado a la gente joven. Sí. La gente joven. Me gustaría, pero no sé si leen mucho, porque hace tiempo que no se toma el pulso. El otro día... Si me consideras joven a mí, yo lo he leído. Sí, bueno, pero que tú eres un... No sé, a mí me da que tú no eres hacer la media, pero bueno. Yo creo que tampoco. Pero bueno, ¿te interesa mirar a los jóvenes? Una de las peleas que tienen ahora los jóvenes, o al menos buena parte de ese fragmento de la población, es el tema de las pensiones. Sé que no es un tema que tocas mucho en este libro, pero te quiero preguntar por ello. Sí. Hay un debate ahora con... Bueno, debate.
ahora y siempre. Pero hay mucha gente que está empezando a decir, oye, yo creo que pensión igual no tengo. De hecho, creo que Albert Rivera hace poco vino a decir poco menos que las pensiones eran una estafa piramidal, una cosa por el estilo. Bueno, pues sí, pasó más o menos. Sí. ¿Tú qué posición tienes con las pensiones? El sistema de pensiones, este sistema de pensiones es insostenible. Pero es una cuestión puramente, yo creo que de matemáticas. Es decir, es un sistema en el que tú no cotizas para ti mismo, sino que estás pagando las pensiones de los jubilados actuales. Entonces, es una cuestión de magnitudes. Si quienes están jubilando ahora o están jubilados y se van a jubilar pertenecen a generaciones mucho más numerosas y quienes van a tener, y además con empleos relativamente más estables, ¿no? Es decir, no digo que vivieran mejor, ¿vale? No tenían la sanidad que tenemos ahora, no tenían muchas cosas, ¿no? Pero tener un empleo y una progresión o unas expectativas de mejora, aunque partían de un peor que nosotros, pero tenían expectativas de mejora mucho más fabulosas que las de los jóvenes actuales. Entonces, si estos son más, tenían un trabajo más estable y más seguro, y ahora se jubilan cobrando unas pensiones que están muy por encima de la media de lo que cobra un joven, pero muy por encima. Y se revalorizan. Y se revalorizan, mientras que los sueldos no ocurre lo mismo, ni mucho menos. Ojalá. Ojalá. Pues entonces es una cuestión de mirar, es decir, o sea, tienen que sostener estos que son unas generaciones mucho menos numerosas, con trabajos peores, en situación más precaria, a los que son muchísimos más. A los del futuro, digo, en el futuro a lo mejor nos llaman negacionistas. No, pero que vas... Digo, por decir esto ahora. No. Por decir lo que tú has dicho, de, no, están... No, pero es verdad, es decir, a mí me parece una injusticia. Y de hecho, además, voy a decir más. A veces la meme de los políticos, bueno, los políticos es que habría que colgarlos por los pies, porque lo de la bomba demográfica se sabía desde hace 40 años. Es decir, que podían haber previsto que las pensiones iban a ser sostenibles y haber hecho un sistema, como hicieron los suecos, con una transición, un sistema mixto, más sostenible, es decir, para no acabar como estamos ahora, ¿no? No hicieron nada, se lo pasaron la bomba unos a otros porque la mecha era muy larga. La patata caliente se fue pasando de... Y ahora hemos llegado, la mecha es así de corta y están con la bomba, como los dibujos animados, sí, corriendo con ella de un lado a otro, ¿no? Cógela tú, no cógela tú. Pero yo creo que es injustísimo. Y de hecho digo, los partidos se escudan en que cómo no pueden decir que no a la subida de las pensiones y tal, como si los pensionistas fueran también una cosa identitaria como los homosexuales, que todos votan de izquierda. Es decir, el ser homosexual no te te configura como persona, es una vertiente más de tu perfil personal, ¿no? De muchas otras cosas que tendrás. Pues los pensionistas no es pensionista solamente, es abuelo, padre, hermano, y les preocupa mucho a la gente joven. Es decir, igual muchos pensionistas dicen, a mí no me subas 50 euros de mierda, que encima me vas a hacer retenciones. ¿A ti te gustaría, que es una quimera, un tanto imposible, que saliese un político de nivel y dijese, señores, señoras, esto es insostenible, o se rebajan las pensiones o cambiamos el sistema? Se pudo haber hecho. Se pudo haber hecho. A mí se me ocurre que en los fondos Next, estos que están malgastándose y encima habrá que buena parte devolver, se podría haber gastado íntegramente en transicionar a un sistema mejor, más sostenible del sistema. Lo que me he dado cuenta con todo esto de últimas semanas es que el verdadero tabú de la política española son las pensiones. Es decir, la verdad. Es decir, es España, ¿eh? Pero se puede debatir de otras cosas, pero ¿de pensiones? De pensiones ni de muchas otras cosas. Es decir, tú no puedes... ¿Has visto tú a alguien planteándose que el Estado, algún político diciendo que las administraciones públicas son un poco disparatadas? Y que... No, pero eso igual de repente sale Feijóo y dice, oye, habría que recortar ministerios, por ejemplo. Pero... Si luego le pregunta, dice, como yo en una entrevista recuerdo a Feijóo, le pregunta, ¿y cuáles va a cortar? Y entonces tuvo un buen rato pensando, dijo, uno. Esto es como cuando también le preguntan a Abascal, de Milei, de la motosierra. Sí, vamos a aplicar la motosierra. ¿En qué? Claro. No, en los coches oficiales. Pues eso es una birria, eso no recorta nada. Que siempre está... Que recorten en... Cuando dice gente, el Falcon. Yo digo, pues el Falcon... Pues sí, te puedes opinar del Falcon, pero que eso no repercute en un gasto de verdad importante el día de mañana. Pero no, pero es que la cuestión de que dices tú, el tabú, las pensiones son un tabú porque hay una serie de mitos, y yo que vengo de la publicidad y he trabajado de forma cuantitativa, algo sabremos de cómo
es de inteligente el público, que es mucho más inteligente de lo que los políticos y mucha gente cree, ¿eh? Eso de la gente es idiota, lo dice todo el mundo pensando que no es gente. Claro, yo no soy gente, la gente eres tú, ¿no? El infierno son los otros. Claro, es otra vez lo mismo. Pero entonces están metidos en la idea de que cualquier cuestión que tenga que ver con las pensiones es contraproducente y lo que hay que hacer es decir siempre que sí y balón para adelante. Y no, yo creo que hay que hacer como ha habido casos, el ministro no me acuerdo, el primer ministro de Irlanda después del crack de la gran recesión, que sale y dice, señores, se acaba el dinero. Es que les dijo las verdades, como decir, y no pasó nada, nadie le pegó, ni dejaron de votarle. Es decir, mire, queridos compatriotas, queridos conciudadanos, no hay dinero. Entonces, como no tenemos para pagar esto, pues no va a haber esto. Y como no hay para pero podremos salir adelante si hacemos las cosas bien. La gente igual. Por ejemplo, hay facetas. Yo con mi ley tengo muchas facetas que estoy totalmente en contra de lo que hace, lo que dice, de lo que. Pero hay cosas como, por ejemplo, decir, señores, esto es lo que hay. Y va a ser duro el tránsito que él quiere hacer. Por lo menos no está planteando un camino de rosas. Por lo menos va a decir que es duro y que es difícil. Es que hay que decir la verdad. El problema del libro básicamente es no tendrás nada y no serás feliz. Es básicamente la historia de un engaño en el que un sistema ya no se sostiene porque faltan los factores que lo hacían sostenible. Ya no están. Es como decir, esta casa se va a seguir sosteniendo, pero oiga, es que han desaparecido los pilares. No, pero va a seguir flotando en el aire, ¿no? Esto es lo que están haciendo. Y yo creo que esta es la cuestión. Es decir, no es cuestión de ir nadie contra nadie, ¿no? Es decir, sino de empezar a decir la verdad y asumir la verdad. Es decir, hay mucho. Yo entiendo que para un socialdemócrata convencido es duro. Es duro, pero no se trata de acabar con el concepto de Estado, ni de acabar con un Estado que sea subsidiario. Es decir, no se trata de eso, simplemente de reconocer los hechos. Es decir, ahora mismo no podemos, el sistema de pensiones en España es insostenible. Nos genera un agujero de 60.000 millones de euros y que hay que pagar encima con impuestos que además no van a alcanzar. Y lo único que hacen es encima que los van a pagar los impuestos los chavales que ya están asfixiados sosteniendo las jubilaciones de sus mayores. Entonces, es de una crueldad inaudita. Es decir, yo creo que hay que sentarse y tener el valor de decir 2 más 2 son 4, amigo, aunque las matemáticas no tengan perspectiva de género. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? 2 más 2 son 4. De hecho, creo que leí un dato hace un tiempo del tema de los presupuestos del 23, que son los presupuestos que seguimos teniendo en principio, porque están prorrogados en el 24 y prorrogados en el 25. De los últimos presupuestos, o sea, de los aprobados en el 23, que son los que seguimos teniendo, lo que no se han aprobado, 1 de cada 2 euros de los presupuestos iban para pensiones, funcionarios e intereses de la deuda. Sí. 1 de cada 2 euros, funcionarios, poco me parece, pensiones e intereses de la deuda. ¿Qué país de futuro podemos seguir construir con estos presupuestos? Es un poco inquietante. A mí me gusta mucho hablar con la gente joven, sí. Entonces, porque yo creo que la gente joven, los que ya tenemos una edad, la necesitamos porque nosotros estamos muy fatigados, entonces tendemos a ser muy perrunos. Muy bueno, venga, ya está. Sí, claro. Entonces, en cambio, te pegas al lado de gente joven que sea medianamente sana, claro, porque también lo sabrá que están un poco mal, pero la gente sana, joven, te contagia esa inquietud, ¿no? Son como los niños, ¿no? Te contagian un poco las ganas de seguir adelante, ¿no? Ellos tienen esa energía y casi que te tocan y te la transmiten por capilaridad, ¿no? Y es verdad, es que es así. Entonces, yo les veo a los jóvenes con una energía que además que la tienen, y que mucha gente se mete con los jóvenes, ¿no? Se ha visto en Valencia. Claro que sí. ¿Qué pasó con los jóvenes? Y lo he visto en muchos... La sociedad, la generación de cristal... Bueno, pues eran los que estaban allí, muchos. Que no son de generación de cristal, hay una serie de mitos. Es que es lo mismo, es decir, todos los pensionistas están preocupados porque suben las pensiones. Pues no, señor, igual hay un pensionista que está más preocupado por su nieto. Y entonces el pensionista se dice, oye, Pedro, no me subas 50 euros, que no me sirven de nada, además me vas a aplicar las retenciones correspondientes, con lo cual se quedan nada, y deja en paz a mi nieto, no le cargues más, que él ya lo tiene difícil. Porque yo me apaño como estoy, yo me apaño. Y muchos padres, abuelos que están jubilados, lo ven así. Si se les explica, porque dicen, no, es que las estadísticas dicen, bueno, que las estadísticas son una trampa, porque lo único que preguntáis es, ¿qué prefieres, que suba o que baje la pensión? Que suba. Claro, bueno, esa es la pregunta, pero no la estadística, ¿no? ¿Qué encuesta es esta? ¿No? Tenéis que decir, ¿y si la pensión sube 20 euros, pero su hijo acaba en el paro, ¿qué prefiere usted? Claro, ya igual la respuesta ya sería un poco distinta, o su nieto se va a suicidar porque no tiene trabajo. Preguntas capciosas. Claro, capciosas. Claro, la ley del embudo. Bueno, Javier Venegas tiene libros, se llama No tendrás nada y no serás feliz. Hemos llegado al final de la entrevista y el misterio.
El misterio del principio. El misterio es muy simple. Que, O lo dejamos para la siguiente entrevista. Bueno, pues... No, por favor, ya dilo. Dilo no, pues ahora no me da la gana. No, pues no lo digas. No, mira, lo desvelo yo. No, pues lo voy a decir. Mira, dilo. No. No lo digas. Vaya, no lo decimos. Vale. Lo desvelo yo en la siguiente entrevista de Purgatorio. Vale. Estén atentos, suscríbanse al canal de YouTube del periódico. Yo se lo recomiendo. Hemos superado ya los 100.000 suscriptores, Víctor? Sí, lo sé. Tenemos plaquita. ¿No nos ha llegado plaquita? La hemos pedido. Ah, vale. Es que ¿saben que te da YouTube? Te da plaquita de... Sí, cuando llegas a los Cuando 100.000, esté, me la pondré en mitad de la mesa. Hombre, ese es un hito. No enhorabuena. dabais un duro por nosotros. Os entrego un Betis. No, yo sí. Betis libre, limpio. Que conste que además con el señor director la cuestión multimedia y tal siempre le ha dado importancia. Gracias, Javier. Un placer. Que dejo a ti. Dios.